Entonces, el tema que vamos a tratar hoy es un tema bien especial, es un tema que llevo estudiando todo este ciclo de Parashás y ciclo de Torah que empezamos. Mm, Realmente hay un tema de trasfondo detrás de este tema que he titulado Las vestiduras sacerdotales y el arca del testimonio. Entonces, hay un trasfondo detrás de todo esto y el trasfondo es poder entender cuál es el propósito de las vestiduras, cuál es el propósito del arca del testimonio. Cuando nos trasladamos a los libros donde se empieza a dar las instrucciones, primero donde se da la instrucción al pueblo de Israel a través de Moshe, primero a Moshe arriba en el Sinaí, la instrucción de recoger la terumá, la ofrenda para la construcción del Mishkan, pero se le empieza a establecer primero la construcción del arca del testimonio, todos los requisitos, cómo se haría el arca del testimonio, luego se habla de la menorá, luego de las vestiduras sacerdotales, y todo esto en un contexto primario está dado para un tiempo especial en la historia, y es el tiempo después de la libertad del pueblo de Israel de Egipto, cuando salen de la esclavitud y se dirigen hacia el desierto y llegan hasta el Sinaí, donde les es entregado el documento que el Eterno tiene, la Ketubá, el documento matrimonial para establecer ese pacto tipo matrimonio con el pueblo de Israel. Entonces se empieza a dar todo ese trasfondo inicialmente, como les decía, de aquellos tiempos, pero todo, a través de todo esto, el Eterno tenía un propósito para con el pueblo, y era poder enseñar y poder traer a la mente y el corazón de cada israelita el propósito que él tenía con el Aarón Kodesh. Cuando nosotros vemos inicialmente que se empieza a hablar de la construcción de ese Aarón Kodesh, el único que va a poder tener acceso hasta ese lugar donde va a estar el Aarón Kodesh es el sumo sacerdote. Nadie más va a poder tener acceso, y va a tener acceso bajo unas condiciones y características bien tremendas. Pero no nos hacemos la pregunta si esa arca del testimonio tenía algún tipo de relación para toda la comunidad israelita, si esa arca del testimonio tenía algún tipo de vínculo conmigo hoy. Si esa arca hoy tiene un tipo de vínculo conmigo, tiene alguna relación conmigo, ¿para qué fue establecida esa arca del testimonio? Y si esas vestiduras sacerdotales establecidas tienen algún tipo de relación con todo el pueblo de Israel, y si tienen algún tipo de relación hoy conmigo. Y es precisamente lo que buscamos poder entender, y es que puedo extraer de esto para mi vida hoy. ¿Qué me puede servir bajo el entendimiento del contexto mismo de la escritura? ¿Sí? ¿Qué el Eterno quiere que nosotros percibamos y apliquemos para cada uno de nosotros? Aplicar de esta Torah para nuestra vida. Entonces, ese es un tema de trasfondo que al final, cuando vayamos concluyendo, vamos a entender dos palabras esenciales y especiales que se encuentran en el libro desde la Torá hasta el Apocalipsis. Dos palabras esenciales que se relacionan y que tienen un solo objetivo. Y entonces empezamos a darnos cuenta que sí tenía que ver con cada uno de nosotros. Entonces, voy a compartir aquí una diapositiva. Entonces, vamos a hablar de las vestiduras sacerdotales y el arca del testimonio, pero vamos a iniciar hablando del arca del testimonio, y luego estaremos hablando de las vestiduras sacerdotales. Y en Éxodo, aquí dice Shemot, para quienes no conocen el lenguaje o la pronunciación del lenguaje hebreo, es lo que conocemos como Éxodo.
Éxodo 25, capítulo 25, versículos del 10 al 11, dice, harán un arca de madera de acacia de 1,25 metros de largo, 75 centímetros de ancho y 75 centímetros de alto. Enchápala de oro puro, enchápala por dentro y por fuera y hazle encima una moldura de oro. Preguntaba yo a un carpintero, una congregación, un carpintero, muy buen carpintero el hermano. Le dije, hermano, ¿cómo me enchaparías tú un cajón de oro, un cajón de madera? ¿Cómo se puede enchapar un cajón de madera? Poner un enchape de oro sobre un metal es fácil, ¿sí? Entre metales, pero ¿cómo enchapar? ¿Cómo coger? Y sabe que para el oro hay que derretirlo y hay que llevarlo a una temperatura bien elevada y luego ponerla sobre la madera. Entonces, ¿cómo poder enchapar un cajón, llamémoslo así, un cajón, un arca? ¿Cómo enchaparlo? ¿Qué hacemos? Porque no solo hay que enchaparlo por fuera, sino también hay que enchaparlo por dentro, ¿sí? Enchápalo de oro puro, enchápalo por dentro y por fuera. Entonces, me dice el hermano pastor, la única forma posible de enchapar ese cajón en maderas es a través de láminas. Es decir, hay que hacer láminas para recubrir la madera, láminas de oro para recubrir la madera. Sí, es la forma de poderlo enchapar a través de láminas. Cuando el hermano me dijo eso, entonces ya yo entendí, dije, ni que el hermano se hubiera puesto de acuerdo con los estudiosos de la Torá antiguos, quienes dijeron lo mismo, quienes dijeron para poder recubrir el arca por fuera y por dentro, se necesitaban hacer dos cajones, es decir, un cajón en láminas que va por encima del cajón hecho en madera y otro cajón en láminas que va a ir por dentro del cajón de madera. Es decir, especie de tres láminas. ¿Qué es esto? Es esto que estamos viendo aquí. Esto, bueno, aquí le puse oro porque pues no pueden conseguir una imagen donde esto estuviera en oro y esto en oro y esto en madera. Entonces aquí le puse oro para que nos hagamos la idea. Esta es la primera parte que va laminada de oro. Imaginémonos esto como láminas de oro. Esto es la que va en el centro, que es la que lleva las medidas que el Eterno le dio, la madera de acacia, y esto es la lámina que va por dentro de esto. Entonces, miren cómo va. Esto encaja aquí y esto encaja acá. Y queda enchapado el cajón tanto por fuera como por dentro. Tres láminas de oro. Entonces, bien interesante poder entender que dos cajones de oro y un cajón de madera. Entonces, es importante poder entender todo eso. La madera de acacia. Hay mucho dras, mucho comentario acerca de la madera de acacia. Entre todos esos dras, para aplicarlo aquí, me quedé con uno. Y es que la madera de acacia es una madera especial para usar en climas donde la humedad es alta, donde puede haber problemas de hongos y problemas de que la madera se pueda corroer, dañar. Entonces, en ese tipo de lugares es donde más se usa este tipo de madera, porque esta madera es la madera que más resiste tanto la humedad como los hongos y todo lo que la corroe. Es decir, era la madera más adecuada para poder hacer un cajón y de esta forma pudiese durar, ¿sí? Pudiese durar ese cajón, no se fuera a llenar de moho, de hongos, se fuera de pronto a podrir por la humedad, por los diferentes climas que se dan en las zonas del desierto. Entonces, trae algo especial. Sin embargo, aquí es donde empezamos a hacernos una pregunta. Bueno, ¿y por qué no hacer un cajón solo de oro? Sería maravilloso un cajón solo de oro
y de esa forma poder usarlo como arca del testimonio. Pero es ahí donde entra el punto a que empecemos a entender un poquito el tema de el arca del testimonio, y estaba mirando los textos en hebreo. No alcancé a hacer el barrido completo por todos los 5 libros de la Torá. Puede ser que más adelante aparezca la expresión Aarón Kodesh, porque esto que está aquí lo conocemos como Aarón Kodesh, que quiere decir cofre, que quiere decir cajón, que quiere decir arca, ¿sí? Arca consagrada. Aarón Kodesh, arca consagrada. Pero sin embargo, bueno, hasta donde alcancé a llegar, aparece en unos solo la expresión arca, pero luego encontramos que ya se le llama testimonio. Entonces, Edut, arca del testimonio. Entonces, es otra forma como ya aparece Aarón. Entonces yo le dije, entonces le podría llamar Aarón Edut, arca del testimonio. También se le conoce como Aarón Kodesh, por eso les dije, no he hecho todo el barrido por toda la Torá. Puede ser que en otro lugar ya aparezca como Aarón Kodesh, pero así no aparezca como Aarón Kodesh, sabemos que era un arca que estaba en un lugar de nivel de consagración mayor que todo lo que había en el templo. Entonces, nuevamente vamos al análisis de la pregunta. ¿Por qué este cajón de madera? ¿Por qué no más bien hacer unas láminas en oro bien gruesas y hacer un cajón solo en oro? ¿Por qué hacer una madera? ¿Por qué hacer uno en madera con las características? Hay algunos de los comentarios que dicen que la madera de acacia era una madera torcida. Sin embargo, ya para poder trabajarla, obviamente se tienen que sacar los tablones. Se sacan tablones del árbol, se corta de la parte que no está torcida y de ella se empiezan a sacar tablones, y de los tablones se empieza a cortar la madera. Estoy viendo un video de cómo sacaban toda la madera, cómo la cortaban, sacaban los tablones, cómo seleccionaban y hacían todo ese tema con la madera de acacia. Entonces, ¿por qué madera forrada con oro por fuera, forrada con oro por dentro? ¿Qué representa? Es ahí donde me puse a pensar. Entonces, ¿qué es el arca del testimonio? El arca del testimonio. Del testimonio. Es decir, un objeto que va a conservar o que va a guardar en él un testimonio. Entonces, es ahí donde empiezo a pensar, espérate. Cuando vamos a la escritura, cuando vamos a Bereshit, empezamos a observar allí y empezamos a mirar cómo el Eterno creó al hombre. En Génesis, en el comienzo de la creación, cómo el Eterno forma y crea al hombre. Y el hombre es creado primero del polvo de la tierra. Es decir, que el hombre es hecho de algo que fue creado, es decir, de un material que hizo el Eterno, el polvo de la tierra, la Adamá. Por eso Adán, porque es tomado de la Adamá, hecho de la Adamá. Entonces es tomado de la tierra, como la madera de acacia también es tomada de la tierra. Así como el hombre es tomado de la tierra, la madera de acacia, el árbol, sale de la tierra. Creado por el Eterno, pero el árbol sale de la tierra, es alimentado de la tierra, y cuando ya la madera de un árbol se pudre, a la final viene a ser como la vida del hombre, como el cuerpo del hombre que vuelve a la tierra de donde fue tomado. Ahora, el Eterno lo crea como un ser viviente, como todos los demás animales que fueron seres vivientes, pero el Eterno establece algo especial en el hombre, y es que da un soplo en la nariz del hombre. Ese soplo no se hizo con los animales, se hizo especialmente con el hombre. ¿Qué fue lo que quiso el Eterno con ese soplo? Hacer al hombre, a ese ser creado de la tierra, hacerlo un ser superior, un ser elevado.
Por eso cuando nosotros vemos toda la Torá, todo el propósito, toda la profecía, toda la proyección profética está buscando elevar al hombre. Las fiestas, iniciamos con Pesach. Pesach es una forma de empezar a elevar el ser humano que está caído. Y el ser humano empieza a elevarse y a crecer a través de fiestas. Son como estaciones donde el hombre va creciendo, va aumentando. Y esa es la forma. Por eso vemos como la terumá, que es una ofrenda elevada. Por eso vemos dentro de todo este tema, la vez pasada que hablábamos de la ofrenda del medio shekel, el medio shekel. Y el medio shekel era una forma de elevar al hombre, elevar al hombre. Entonces, ¿qué es lo que estamos entendiendo un poco? El medio shekel redime al ser humano o al israelita para que pueda ser elevado, para que pueda, que realmente la palabra, como explicaba el Moreagel, realmente no dice haga un censo, sino cuando eleves las cabezas de los israelitas para contarlos. El israelita para ser contado tiene que ser elevado. Por eso es que se le dice a Abraham que tu descendencia será como las estrellas del cielo. Como las estrellas del cielo. Para elevarlo y contarlo, el único que puede contar las estrellas del cielo es el Creador. Él es el único que las logra contar. Entonces, el nivel en el que el ser humano tiene que ser elevado. Y el Eterno mismo lo elevó a su imagen y semejanza. Por eso dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza. Lo hizo diferente al animal. Lo hizo con la capacidad superior para que pudiese gobernar sobre toda la creación. Es decir, es ahí donde encontramos esta madera de acacia. Una madera que tiene la capacidad de poderse perpetuar en tiempo, ¿sí? Esa madera. Pero el Eterno hizo dos cosas especiales. Hizo que ese cuerpo tomado de la tierra fuera un cuerpo que no muriera. Entonces el hombre fue hecho eterno, no moría. Pero se le dijo, el día que tomes del fruto de este árbol, ciertamente morirás. Es decir, que el hombre fue hecho forrado por fuera en oro. El hombre, esa base del polvo de la tierra fue forrada en el oro de la eternidad, porque todas estas cosas son cosas elevadas, especiales. La eternidad es algo que tiene el Creador y Él nos hizo para que no muriéramos. Nos hizo especiales, nos forró en oro por fuera. Pero además, ese instrumento de barro que hizo ese hombre, ese Adán, pues le puso de su espíritu, sopló, insufló, y entonces por dentro le dio al hombre la capacidad de poder gobernar, de ser superior a todos los animales, la inteligencia y toda la capacidad de poderlo hacer. Entonces, lo forró por fuera, lo forró por dentro. Es decir, que ese hombre fue hecho de una forma maravillosa y asombrosa. Como dice el salmista, tú me has hecho de forma asombrosa y maravillosa. Me has creado de una forma maravillosa y asombrosa. Es maravilloso y asombroso a través del Aarón Codés poder entender cómo fue que nosotros fuimos creados. Entonces, ahora, ¿qué debía dar el hombre? Testimonio de Elohim. Adán debía ser el testimonio de Elohim, el testimonio de él. Eso debía ser el hombre, un testimonio. Por eso tenemos el arca del testimonio. Entonces, voy concluyendo esta partecita. Entonces podemos decir, el material del arca es madera, así como el material del hombre es polvo, el polvo de la tierra. Pero Elohim, o sea, aquí dice, pero Elohim puso una imagen de su diseño. Por eso el hombre por dentro le fue soplado un espíritu superior que lo haría semejante a Elohim para que pudiera gobernar, y por fuera fue recubierto de inmortalidad
en semejanza de Elohim, para que su memoria y existencia nunca desapareciera. Es decir, debía ser un testimonio eterno. Eso debía ser el hombre. Ahora, ¿pero qué pasó? Mateo 13:33, que hablan los misterios, que las parábolas son misterios del reino de la antigüedad, misterios de la antigüedad, ¿sí? Siempre, a veces no entendemos que las parábolas están hablando de la antigüedad, de los años de antaño. Vamos a mirar Mateo 13:33, a entender un poquito esto. Mateo 13:33 está escrito, vaya en su Biblia, no le puse algunos textos, no se los puse con la idea de que usemos la Biblia la abramos, porque a veces nos acostumbramos a lo que nos ponen y leemos y nos da la pereza buscar. Vamos a nuestras Biblias para que usted lo corrobore en su Biblia. Dice Mateo 13:33, les dijo otra comparación. El reino del cielo es como la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudado. Ahí termina la comparación. Esta de todas las parábolas es la más compleja de entender. De hecho, estaba mirando desde el nivel de teológico y le dan una explicación muy bonita. Le dan la explicación de que como la levadura crece, está hablando del crecimiento del pueblo de Dios. Pero realmente venimos de parábolas como la cizaña, donde algo se introduce y contamina. Y cuando hablamos de que el reino es comparado con la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina, cuando vemos esas 3 medidas de harina, inmediatamente toca con esto. Cada una de estas 3 medidas son como la harina. Cuando no tiene levadura, viene a ser como el matzá, el pan sin levadura que vamos a comer ahorita en la celebración de Pesaj y durante los 7 días de panes sin levadura. Pero cuando esa harina es mezclada con levadura, entonces esto hace que esa harina se contamine y la levadura haga crecer. Sin embargo, es un crecimiento falso, porque cuando tú le pones levadura a la harina y ella se convierte en un pan así, tú llegas y lo coges y los pichas y a la final lo que queda de pan es nada, porque por dentro está lleno de aire, se sopla, se crece. Precisamente la misma escritura relaciona la levadura con el pecado, con la maldad. Por eso cuando dice que la levadura que una mujer tomó se refiere a la maldad y la puso en 3 medidas. Es decir, ¿qué pasó con el hombre? Se contaminaron estas 3 partes. El testimonio del hombre cayó. ¿Cuál es el testimonio de nuestro padre Adán? Toda la humanidad siempre lo va a recordar por la caída. Deberíamos recordarlo porque fue un hombre hecho perfecto, ¿cierto? Deberíamos recordarlo porque fue el primer hombre creado, pero desafortunadamente la humanidad recuerda a Adán es por la caída. Y con el tema del símbolo, la manzanita mordida y todo ese tipo de cosas que ponen a nivel secular. Es una forma de recordar a Adán por su caída. Es decir, ¿qué pasó con el testimonio de Adán? Cayó. ¿Por qué? Porque la levadura contaminó las 3 medidas de harina. Las 3 medidas de harina contaminó la levadura. Entonces, ¿qué es lo primero? La naturaleza humana. Porque el hombre siempre cae desengañado por su naturaleza humana. Es decir, por ver, por escuchar, por guardar y por practicar. Entonces, contamina la naturaleza divina que el Eterno puso allí.
contamina el alma, contaminó el alma, contaminó la vida y trajo la muerte en el ser humano. Entonces, en eso se convirtió el hombre. Entonces, el Eterno establece allí en el Mishkan y en el lugar más consagrado el arca del testimonio que le recuerda al ser humano cuál es su naturaleza. Es decir, amado hermano, mira el arca y deja de pensar en que solo Aarón tenía acceso a ella. Esa arca del testimonio eres tú. Esa arca del testimonio soy yo. Saquemos el arca y por eso es que a la final entendemos que la escritura dice que nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh, es decir, el lugar donde mora la presencia de Elohim, el lugar del testimonio. Entonces, si yo entiendo, Ferleja, que tú debes ser un arca del testimonio, tú debes poseer y guardar el testimonio. Albert, debes poseer y guardar el testimonio. Pastor Alberto, debes poseer y guardar el testimonio. Sadoc, debes poseer y guardar el testimonio. Cada uno de nosotros estamos representados en esa arca del testimonio. Entonces, por eso estábamos viendo eso. El arca testifica el comienzo del hombre. El arca testifica el comienzo del hombre y llevaría por dentro el testimonio de lo que el hombre quebrantó, su Torá. ¿Qué fue lo que quebrantó Adán en el Edén? La palabra que el Eterno le dio. El Eterno le dio una palabra para que él cumpliera y el hombre la quebrantó. Entonces, ¿qué fue lo que quebranta el hombre en el Edén? Su Torá. Y por eso, dentro de esa arca del testimonio, el Eterno lo primero que pone en el arca es una Torá. Es decir, venga, si yo soy un arca, si estamos entendiendo que cada uno de nosotros somos un arca, ¿qué es lo primero que debe haber en nuestro corazón? Su Torá. Lo primero que debe ser restaurado en nuestra vida es su Torá. Luego se pone allí una porción del maná para que sepamos que hay un pan que descendió del cielo para dar vida eterna a los hombres. Es decir, para que entendamos que hay una provisión que viene del cielo, para que podamos recuperar nuestra naturaleza. Entonces, el testimonio del pan que descendió del cielo, que luego se hizo carne y vivió entre nosotros, Yeshua HaMashiach. Entonces, el arca lleva la Torá, ¿cierto? Lleva la Torá, yo soy el arca, de mí tiene que ir la Torá, pero en mí también tiene que ir Yeshua. Por eso en Apocalipsis dice y habla de los que guardan la Torá y tienen el testimonio de Yeshua. Entonces estamos viendo Torá, maná. Torá, la palabra. Maná, el pan de vida que descendió del cielo. Y el verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros. Maná. Y luego se pone también en esa arca del testimonio una vara, pero no cualquier vara, una vara que reverdeció y representó en ese momento el sacerdocio de Aarón. Pero recordemos que el sacerdocio de Aarón, antes que de ser dado a Aarón, ese sacerdocio había sido dado a las 12 tribus. Ese sacerdocio había sido dado a las 12 tribus, antes que el sacerdocio le fuera dado a Aarón. Entonces, ¿qué nos recuerda? Una vara que reverdece el sacerdocio que debe reverdecer en cada uno de nosotros. Porque de nada me sirve la Torá,
de nada me sirve el sacrificio de Yeshua en el madero para darme vida si no lo asumo maduramente como un sacerdote, el sacerdocio de Aarón, porque el pueblo de Israel fue llamado a ser una nación sacerdotal. Eso fue llamado a ser el pueblo de Israel. Entonces, lo vemos aquí de una forma resumida. Torá, pan de vida, restauración sacerdotal, testimonio del modelo creado por Elohim. Entonces, bueno, espero que hasta ahí vayamos entendiendo lo relacionado con el arca del testimonio. Ya te vas a ir con la idea de que, venga, eso del arca del testimonio no era solo para allá, y el arca hoy no la han encontrado, no saben dónde está esa arca, está uno esperando que el arca, mentiras, el arca ya la encontró, porque Yeshua vino a salvar lo que se había perdido, y el arca eres tú, el arca soy yo, cada uno de nosotros somos el arca, y fue encontrada ¿por quién? Por Yeshua, porque vino a buscar lo que se había perdido. Entonces el arca ya apareció, eres tú, que el Eterno te hizo con una naturaleza gloriosa, para que lo representaras a él de manera gloriosa. Y entonces es ahí donde vamos a relacionarlo con el sacerdocio. Por eso estábamos hablando de el Aarón Codés y el sacerdocio. Dice en Shemot, Éxodo 27:20, dice, y tú ordena a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para encender lámparas regularmente. Versículo 20. Ordena a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, para encender lámparas regularmente. Interesante que antes de hablar de las vestiduras sacerdotales, se hable de el aceite de olivas machacadas para el alumbrado. Eso es bien interesante que pase eso. ¿Por qué? Porque tenemos que entender la relación que hay entre el aceite y las vestiduras sagradas. Porque el aceite debía traerlo el pueblo, porque el pueblo debía entender y conocer el proceso de la oliva para que realmente hubiera el aceite. Pero ¿qué representaría el aceite? No es lo que pensábamos antiguamente. Oh, no es lo que pensábamos, que el aceite era el que saltaba, brincaba, gritaba, decía, lloraba, ese era el aceite. No, aquí es donde tenemos que entender realmente qué es el aceite, porque el aceite inicia allá. El aceite se establece y se tiene una relación con las vestiduras sacerdotales. El pueblo lo trae porque el pueblo tiene que aprender el proceso de las olivas para extraer el aceite, para que el pueblo entienda qué es lo que pasa con el sacerdote, para que en el sacerdote haya ese aceite, para que en el sacerdote haya ese aceite. Y tiene que ver con la vestidura sacerdotal. Entonces, ¿quién era el que encendía la lámpara? El pueblo trae el aceite, pero ¿quién enciende la lámpara? El sacerdote. El pueblo no podía encender el aceite. ¿Quién enciende la lámpara? El sacerdote. Por eso es lo que estábamos mirando ahorita. Y la vara de Aarón que reverdeció. Estamos hablando de un sacerdocio que reverdece. La nación de Israel, el sacerdocio que reverdece. Entonces, hay un sacerdocio que es el encargado de encender la lámpara. Y por eso vemos en el capítulo 28, versículo 2 y 4, capítulo 28, versículos 2 y 4, que dice, y harás ropas sagradas o vestimentas sagradas para Aarón tu hermano. Lo interesante de esas ropas es que son ropas para honor y distinción. ¿Cuál era el propósito de las ropas sagradas del sumo sacerdote? Honor y distinción. Es aquí donde estamos hablando de la elevación. El sacerdote
iba a ser llevado a un lugar de honor y de distinción, de honra. El honor, el lugar que se perdió en el Edén es dado para que el sacerdote lo restablezca y su vestidura está representando ese lugar. Entonces estamos viendo aquí vestidura. El sumo sacerdote y los sacerdotes sin su vestidura sacerdotal no eran nada. De hecho, si el sacerdote rasgaba su vestidura, era desechado, como el ladrón de la noche, que llega y enciende con fuego el manto del sacerdote que se durmió, y este, cuando se despierta para no quemarse, rasga su vestidura y la bota al suelo, y entonces muestra su vergüenza, su desnudez, y pierde su vestidura sacerdotal. Entonces, la vestidura para honor y distinción. Entonces, cada uno entendamos que si estamos siendo restaurados como la vara de Aarón que reverdeció, porque cada uno de nosotros era simplemente un hueso seco, cada uno de nosotros era un hueso seco, así de feo como suena, y hasta olíamos a feo, huesos secos, malolientes, eso éramos todos nosotros. Por eso es que hoy en día, cuando hacemos el abdalá, olemos las especies para recordar cuál es nuestro aroma, y eso lo recordemos toda la semana. ¿Cuál es su aroma? Ya no eres un hueso maloliente, ¿sí? Entonces, ya no somos huesos malolientes, ahora somos un sacerdocio vestido de honor y dignidad y distinción. Y en el verso 4 dice: estas son las vestiduras sagradas que habrán de hacer: un pectoral, un efod, un vestido, una túnica con flecos, un turbante y un cinturón. Harán esas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y sus hijos, para que me rindan servicio sacerdotal. Toda esta vestidura tiene un trasfondo bien interesante, pero no lo podemos tocar todo. No lo vamos a tocar todo. Tocaremos solo una parte de esa vestidura, pero ya sabemos que había un efod, un pectoral, un efod, un vestido, una túnica con flecos, ya sabemos para qué son los flecos, el turbante que cubre su cabeza, donde están nuestros pensamientos, y un cinturón que ayuda a apretar para poder estar firme. De ahí que el soldadito romano de Efesios 5 no era un soldadito romano, era un sacerdote. Lo más interesante es que el calzado del sacerdote es el calzado del barro. El sacerdote entraba al lugar descalzo, como Aarón, como Moshe tuvo que presentarse y acercarse a aquella zarza que ardía un fuego, y allí estaba la presencia del Eterno. Él tuvo que presentarse descalzo. Interesante ese calzado que dice: calzados con el apresto de la buena noticia. Y uno piensa que eso tiene que ver con ponerse un zapato así bien fuerte, bien no. El calzado del apresto de la buena noticia es lo más sencillo que pueda existir, lo más duradero. Si le preguntáramos al pastor Albert, desde que tiene uso de memoria hasta la fecha de hoy, cuántos zapatos ha gastado y ha tenido que comprar, no nos puede decir esa cuenta. Yo no la tengo. Pero si le preguntamos si sus pies son los mismos desde que nació hasta hoy, nos va a decir que sí, son los mismos. Entonces, ese calzado es un calzado que permanece. Pero no vamos a hablar de todos estos temas, me voy a enfocar aquí. Primero, la menorá, aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado, en Shemot 19, 5 y 6. Voy a tratar de correr porque ya veo que me está yendo el tiempo. Shemot 19, 5 y 6 dice: ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía, pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Estas son las palabras que les hablarás a Leví, no, a los judíos, no, a todo, a los hijos de Israel, una nación de sacerdotes. Entonces, a la final, estamos viendo
que el pueblo se empapa de lo que es la preparación del aceite para que entiendan que cuando el sacerdote está encendiendo el alumbrado de la menorá, está llevando el testimonio de todos. Hoy nosotros debemos de llevar ese testimonio y ya lo vamos a entender ahorita. Santiago 1:12, nuestro amado Jacob 1:12 dice: feliz el hombre que persevera bajo la prueba, porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que lo aman. Feliz el hombre que persevera bajo la prueba. La pregunta es, ¿persevera en qué? Porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida que Elohim ha prometido a los que lo aman. Entonces, ¿a qué se refiere con la prueba? Esto tenía que ver con el aceite. El hombre que era más triturado en el pueblo de Israel era el sumo sacerdote. El proceso que el sumo sacerdote tenía que llevar y presentar para poder celebrar Yom Kippur. Y saber que cuando iba a entrar a ese lugar, si no se presentaba de la manera adecuada y correcta, y si no hacía todo el procedimiento como se le había enseñado que debía hacerlo, podría morir. Por eso en su traje llevaba unas campanitas. Si las campanitas dejaban de sonar, el hombre, como decimos aquí en Colombia popularmente, estiró la pata. ¿Por qué? Porque algo hizo mal, algo no andaba bien. Entonces, el mayor grado de exigencia, el mayor grado de exigencia en cuanto al aceite, porque recuerde que el aceite representaba la pureza. La pureza, el mayor grado de exigencia lo llevaba el sumo sacerdote. Y nosotros tenemos un sumo sacerdote que pasó ese grado de exigencia, se presentó sin pecado, pero nosotros debemos imitarlo. Salmo 8:5. Bueno, estamos acá, Santiago 1:12. Todavía no vamos al Salmo 8:5. Entonces, ahora dice que debía permanecer encendido el alumbrado durante toda la noche. Y aquí hay algo bien clave con el alumbrado de la lámpara, que luego nos va ya a relacionar todo el tema de la vestidura, el Aarón Codés, el aceite, el alumbrado. Todo tiene una relación. Entonces, Juan 8:12, primero Juan 8:12. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: Yeshua les habló otra vez a los fariseos y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La lámpara debía encenderse cuando atardecía y toda la noche debía permanecer prendida. ¿Por qué toda la noche? Porque la noche representa la tiniebla, representa la oscuridad, y debe haber una lámpara que alumbre en medio de la oscuridad. Y esa lámpara, el combustible o el aceite que enciende esa lámpara, era un aceite que debía ser refinado, representado por una oliva machacada, triturada. Ese debía ser el aceite que debía encender esa lámpara. Y ahora miremos en Mateo 5, esa parte que tanto nos gusta hablar cuando decimos, cuando enseñamos: no piensen que yo vine a anular la Torá o los profetas, me venía a anular la Torá. Y siempre empezamos desde ahí. Dame un poquito de agua para... Siempre nosotros mismos empezamos desde no pienses que venía a hurgar. Y nosotros mismos dejamos el contexto de las palabras de Yeshua. Y el contexto tenía que ver con luz, tenía que ver con sabor,
tenía que ver con Torah. Antes de hablar de la Torah, habló de la luz y del sabor, para luego hablar de la Torah. Entonces lo leemos completo. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? No sirve ya para nada, sino para tirarla afuera y que la pisotee la gente. Si la sal pierde su sabor, ¿cuál es el sabor de la sal? Voy a empezar ya a darles ideas. El sabor de la sal son nuestras acciones. Eso es lo que sazona esta tierra. Esta tierra es sazonada por las acciones de los que guardan los mandamientos, estatutos y decretos, por las acciones del pueblo de Israel. Pero si nuestras acciones están fuera de la Torá, si no estamos actuando como el Creador estableció, es una sal sin sabor. Y luego sigue diciendo, ustedes son la luz del mundo. Primero Yeshua dijo, yo soy la luz. Pero ahora, ¿qué nos mandó a hacer? Luz al mundo. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, Jerusalén no puede ser escondida. No se enciende una lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Es decir, esa lámpara alumbra a todos los que están en la casa. Pero miren lo que dice después. Así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Entonces, ¿cuál es el aceite que hace que esa menorá, que soy yo, se encienda? ¿Cuál es ese aceite? Para que vean sus buenas obras. El aceite que enciende la luz a la que Yeshua nos mandó a hacer, ese aceite es encendido, ese aceite que enciende esa lámpara se llama buenas obras. Y por nuestras buenas obras glorificarán al Padre. Pero, ¿qué tipo de buenas obras? Porque hay personas que ni guardan la Torá y hacen buenas obras. Ojo, porque es que ahí donde entra el contexto de la Torá. No piensen que yo vine para anular la Torá o los profetas. No he venido para anular, sino para cumplir. El contexto de que no vine para anular la Torá es para que entendamos que las buenas obras en las que nosotros debemos andar son las obras de la Torá, para que el Padre sea glorificado. Por eso es que luego dice, yo no vine a anular la Torá. No piensen que hay buenas obras sin Torá. Las buenas obras reconocidas en el Shamaim son las buenas obras establecidas en la Torá. 5 mandamientos en relación con el Padre, 5 en relación con el prójimo. Y de los 613 están todas las regulaciones de todo esto. De 613 mandamientos. Y entonces ahí ya donde dice que no he venido a anular la Torá sino para cumplir. No les leo más porque ya el resto todos lo sabemos. Pero lo que quiero es relacionar que esa lámpara que se enciende por nuestras buenas obras. Amado hermano, amada hermana, tú no puedes ser luz sin las buenas obras de la Torá. No creas que va a ser luz porque simplemente te aprendiste la Torá, o porque te pusiste un talit, o porque te pusiste una kipá, o porque, no sé, hiciste unos rezos, o porque cogiste, no. Es por las buenas obras de la Torá que tú vas a alumbrar en medio de la oscuridad. Y entonces, cuando tú alumbres por las buenas obras de la Torá, va a ser glorificado el Padre. Y a eso es lo que Yeshua se está refiriendo ahí. Y vámonos, entonces, ahora sí, para el traje. Vestiduras sagradas, honor y distinción. Tenemos Shemot 19, 5 y 6, que ya ahorita lo leímos, donde decía que somos una nación, un pueblo consagrado, una nación sacerdotal. Honor y distinción. Y primera de Pedro 2:9, Pedro también lo confirma. Es un texto muy conocido de todos, que lo pasaría por alto, pero de pronto si hay alguien que no sabe, es mejor que lo pueda ver y leer. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son linaje escogido. Recuerden, honor, distinción, linaje escogido,
La expresión cuando se habla linaje, cuando se hablaba en los tiempos de la antigüedad, era una forma de referirse a una familia que pertenecía a un rey. Linaje, escogido, real sacerdocio. Ah, el sacerdocio verdadero, no reyes y sacerdotes como decíamos antes. No, porque rey solo hay uno en un reino, pero pertenecemos a esa familia y nos has dado una labor de ser sacerdotes. Real sacerdocio, nación consagrada, nación santa, pueblo adquirido para que anuncien las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo anunciamos nosotros las virtudes? Cuando las acciones que son nuestro aceite encienden la lámpara. Entonces alumbramos en medio de la oscuridad y estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Entonces, Salmos 8.5. Salmo 8.5. Ahora sí. Dice el Salmo 8.5. Sin embargo, lo hiciste poco menor que los ángeles, que los malachim, lo coronaste de gloria y dignidad. Mire, pero ¿cómo somos coronados nosotros de gloria y dignidad? Con la vestidura sacerdotal para honor y distinción. Recuerde que ya no es Aarón el que entraba allá, ahora somos una nación de sacerdotes, como el pueblo de Israel restaurado, venimos a asumir una labor como una nación sacerdotal, es decir, debemos de tener una vestidura de honor y distinción. Claro, no es que ahora lleguemos el sábado toda la congregación vestidos así como el dibujo que tenemos aquí, todo, no, el pastor nos dijo que debíamos vestirnos así. No, no, señor, ese era el traje para Aarón, pero para enseñarnos a nosotros cómo debíamos presentarnos al Creador con nuestras buenas acciones, porque a la final las vestiduras, así como el aceite, son las acciones justas de la Torá. Apocalipsis 19, ahí lo corroboramos. En Apocalipsis, capítulo 19, versículos 7 y 8, gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, resplandeciente y limpio, porque el lino fino representa los actos justos de los santos. Entonces, ¿qué estamos concluyendo aquí? Que esto es como el sueño del faraón. En uno fueron vacas y en el otro fueron espigas, pero era un solo sueño y era una misma cosa. Las vestiduras sagradas representan lo mismo que el aceite. El aceite hace que haya una luz y se encienda, y esa luz es un testimonio. Y relacionémoslo con arca del testimonio. Esa luz es un testimonio. Y la vestidura también representa el testimonio de nuestras acciones. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que aquí todo está relacionado con nuestras acciones, porque a la final fue una acción la que sucedió que hizo caer al hombre de su honor y su dignidad. Ahora son nuestras acciones justas de la Torá las que representan ese honor, esa dignidad, las que nos llevan a esa condición del Aarón Codés, y lo que nos llevan a restaurarnos en todo ese proceso. Entonces, concluimos aquí con un dras. Las vestiduras sacerdotales tipifican lo mismo que el aceite que hace alumbrar la menorá. Por eso las palabras de Yeshua: así debe alumbrar la luz de ustedes delante de la gente, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en el cielo. Como también dice revelación, el lino fino representa los actos justos de los santos. Las dos cosas están tipificando lo mismo. Es decir, la Torá nos está llamando en todo este comienzo de estudio que nos conduce a ese gran momento de Pesach. Ahorita hablaba el Roe Albert sobre el Rosh Chodesh que viene ahorita el sábado al caer el sol y da la entrada a ese mes especial, precioso, el mes en el que está maduro el grano.
en el que el grano empieza ya a dar y se sale la primera porción del grano. Llegamos a ese punto. Entonces, nuestras acciones, amados, eso es nuestras acciones. Y el sumo sacerdote debía tener el pectoral. Interesante, porque el pectoral del juicio, la palabra que aparece allí para pectoral es Hoshem, y la palabra Hoshem tiene un valor numérico de 358, lo mismo que la palabra Mashiach. Entonces lo que estamos viendo es que el pectoral es una representación del Mashiach Yeshua. Aquí está la suma. El corazón del Cohen estaba cubierto por la justicia de Elohim, representada en la tierra como el Mashiach. Era Elohim quien daba dictámenes justos y claros para Israel por medio del pectoral del sacerdote. Y cuando vemos los textos bíblicos, vemos que en el pectoral iban 12 piedras preciosas. Y cada piedra preciosa llevaba el nombre, y primero iban marcado en oro. Iba hecho en un marco de oro y llevaba los nombres de cada tribu. ¿Qué le enseña en el traje sacerdotal al sacerdote? Que cada uno, que cada israelita, somos una piedra preciosa para Elohim. Entonces tenemos que aprender a vernos unos a los otros como piedras preciosas. Porque toda la congregación de Israel es esa mujer virtuosa que su valor sobrepasa el de todas las piedras preciosas, porque representa a toda la congregación de Israel. Entonces, el pastor Albert es una piedra preciosa, el pastor Alberto es una piedra preciosa, cada hermano allí en tu congregación es una piedra preciosa, y tenemos que vernos como piedra preciosa y ya no vernos de otra forma. Por eso Yeshua en ese juicio de Juan 8 del 1 al 11, aquella mujer que fue sorprendida en adulterio, por eso el juicio de Yeshua, quien vio a esta mujer como una piedra preciosa y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenan, los que te juzgan? Ella dijo: no queda ninguno, todos se fueron. Y él le dijo: yo tampoco te condeno, solo vete y no peques más. Es decir, solo restaura tu aceite, restaura tu vestidura sacerdotal, alumbra, no peques más. Y ahí está el pectoral del sumo sacerdote. Así que, amados hermanos, la invitación con todo esto, entender el Mishkan, la vestidura sacerdotal, es poder entender que nosotros mismos somos ese Aarón Kodesh. Amados, tú eres arca del testimonio, yo soy arca del testimonio. Tú eres como la menorá que alumbras. Tu aceite, el aceite de tus acciones van a hacer que glorifiquen a Elohim. Y en tus acciones debes ver a cada hermano, a cada israelita, como una piedra preciosa. Así que, amados hermanos, quiero hacer una oración para cerrar y agradecer al pastor Albert por este tiempo. Bueno, hace 12 minuticos. Vamos a dar gracias al Creador. Así que, amado hermano, si tiene alguno al lado, mírenlo como una piedra preciosa. Si hay alguien al lado. Y si no, piensa en cada hermano de tu congregación. Y si tienes alguno con el que estás llevando un proceso, empieza a verlo como una piedra preciosa. Te vas a dar cuenta cómo va a cambiar todo con ese hermano con el que estás llevando un proceso. Piedra preciosa de Elohim. Y entonces que tus buenas obras alumbren. Las buenas obras del testimonio. Que lleves puesto ese traje, esa vestidura que también es testimonio.